En esta clase de introducción vamos a ver los mecanismos disipativos y las fuerzas impulsoras, haciendo hincapié en el mecanismo de la difusión. Para arrancar hablando de estos conceptos, tengo que empezar a describir la fuerza impulsora. Que la fuerza impulsora va a ser la energía necesaria para yo generar un desplazamiento, o sea, una fuerza o energía que yo necesito para generar un movimiento en mi cuerpo. ¿Qué puedo mover? Y puedo mover solutos, puedo mover agua entre diferentes compartimentos o entre un mismo compartimento. Para yo generar esos movimientos o esa fuerza impulsora, requiero un gradiente, necesito un gradiente. Que la definición de gradiente es la variación de magnitud en función de la distancia. O sea, cómo cambia una variable de un punto a otro de mi cuerpo en distintos compartimentos. Esa es la definición física de gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener diferentes tipos de gradientes. Gradiente de concentración, potencial químico, potencial eléctrico. ¿Qué significa un gradiente de concentración? Que tengo más concentración de solutos de un lado que del otro. Potencial químico, que hay más sustancias químicas de un lado que del otro. Potencial eléctrico, que hay cargas de un lado diferentes del otro. Esta diferencia de concentración me va a generar una fuerza impulsora o un gradiente para movilizar ese elemento. Por lo tanto, con mis palabras, puedo decir que un gradiente serían las diferencias que hay, entre comillas, entre un lado y otro de mi cuerpo o de mis compartimentos. En el mismo compartimento o entre compartimentos que están en contacto. Por ejemplo, si yo tengo un compartimento con unos solutos separado de otro compartimento con menos solutos o tres sustancias X y una sustancia X, la fuerza impulsora o el gradiente que va a hacer va a ir del lugar de mayor concentración a menor concentración. Voy a tener un gradiente hacia lo que sería el compartimento de mayor al compartimento de menor concentración. Y vamos a tener diferentes tipos de movimientos a nivel de mi cuerpo. El movimiento de difusión, ósmosis, filtración o movimiento iónico. Y cada uno de estos depende de una fuerza impulsora característica. La base de la difusión es la agitación térmica. La base de la ósmosis son los gradientes de presión osmótica. La base de la filtración son los gradientes de presión hidráulica. Y la base de los movimientos iónicos son los gradientes electroquímicos. Vamos a ir desarrollando uno a uno estos mecanismos, pero como características generales, la difusión va a depender de la concentración de solutos de un lado al otro de los compartimentos y de la agitación térmica o la característica que tienen estos solutos de moverse en forma aleatoria. La ósmosis va a depender de la concentración osmolar o de lo que sería la osmolaridad que tengo de un lado al otro de la membrana en las soluciones. La filtración va a depender de un gradiente de presión hidráulica y el movimiento de iones va a depender de un gradiente electroquímico. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia de iones que hay de un lado al otro de la membrana o la diferencia tanto de iones como de cargas de un lado al otro de la membrana. Y vamos a arrancar a hablar de la difusión, que está dada por una diferencia de gradiente químico. O sea que voy a tener más concentración de una sustancia de un lado que del otro. Hay una característica general o física que me dice que cuando entre dos puntos existe una diferencia de concentración, la misma tiende a disiparse gracias a este mecanismo de difusión. Y la base del mecanismo de difusión es el concepto de la agitación térmica. Las moléculas se mueven al azar. O sea que yo tengo un movimiento de las partículas aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo este compartimento con unas moléculas o con unos solutos, estos solutos se van a mover aleatoriamente. Y de esa manera, con ese movimiento aleatorio, dependiendo cómo sean las concentraciones, se van a mover de un lado al otro de los compartimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que aleatoriamente yo tengo
dos soluciones que tienen la misma concentración de glucosa. Por lo tanto, tengo un flujo unidireccional de esta partícula hacia este lado en forma aleatoria y de esta partícula hacia este lado en forma aleatoria. O sea que yo tengo que aleatoriamente la partícula se va para un lado, flujo unidireccional, y aleatoriamente la partícula del otro lado se va hacia el otro. Fíjense que el flujo unidireccional es de un lado al otro y el compartimento se queda con las mismas concentraciones. Pero ¿qué pasa cuando no tengo un flujo unidireccional? Cuando las concentraciones no son las mismas, sino que tengo una concentración mayor de un lado que del otro de la membrana. Ahí va a haber un flujo neto de difusión. Que el flujo neto de difusión es que predomina un movimiento por sobre el otro. Importante que el concepto del flujo neto de la difusión es pasivo, no tengo gasto energético. Y lo que va a terminar pasando es que voy a ir del lugar de mayor concentración o el soluto se va a mover de donde está más concentrado a menos concentrado. ¿Por qué? Por este concepto de la agitación térmica. Como ahora tengo más partículas que se están agitando en este compartimento, van a chocar más y se van a mover hacia el otro compartimento. Fíjense que se van a movilizar por agitación térmica y ¿qué va a terminar pasando? Voy a terminar teniendo que las partículas donde están en mayor concentración se mueven a donde están en menor concentración. Concepto de la difusión. Y yo para poder calcular el valor del flujo neto de difusión, o sea, cómo es ese flujo que va de mayor concentración al de menor concentración, o sea, cómo es el valor o la cantidad que se está moviendo, lo hago a través de una fórmula que es la ley de Fick, que me habla de que este flujo neto de difusión depende del coeficiente de difusión, del área, de la concentración de la sustancia de un lado al otro de la membrana de los compartimentos y de la distancia que separa esos dos compartimentos a nivel de mi cuerpo. Y vamos a masticar un poquito esta ley de Fick, que es una ley física que yo la puedo aplicar a mi cuerpo. Pero mi cuerpo utiliza, para diferenciar un compartimento de otro, el sistema de membranas. Así que vamos a aplicar esta fórmula utilizando el sistema de las membranas. Donde ahora voy a tener que la D, que era este coeficiente de difusión, lo voy a transformar en el coeficiente de difusión de membrana. O sea, las características que tiene un soluto de poder atravesar o no la membrana. Obviamente que eso va a depender de cada soluto diferente, que va a depender de que haya solutos más permeables y menos permeables a nivel de mi membrana, de las características o de la permeabilidad de ese soluto. Pero también teníamos el concepto de la delta X, que era la distancia que separaba estos dos puntos. En este caso, esta delta X o la separación entre estos dos puntos va a ser el espesor de la membrana, que lo voy a medir en centímetros. Fíjense cómo ahora transformé esta fórmula física a mi cuerpo. Dos compartimentos separados entre membrana depende de la capacidad que tenga el soluto de pasar, el área, las concentraciones y el espesor de esa membrana. Tanto el coeficiente de difusión como el espesor de membrana son elementos constantes para un determinado soluto. Por lo tanto, puedo afirmar que el cociente de difusión y la relación de diferencia de X son constantes. Esto me va a dar que yo los pueda unir en un valor o una variable que es el PD. ¿Qué significa esto? El coeficiente de permeabilidad. O sea, que la unión de estos dos elementos es el coeficiente de permeabilidad, la velocidad en que un soluto atraviesa la membrana. De esa manera facilito la fórmula. ¿Y qué actividad le voy a dar a esta ley de Fick? Bueno, esta ley de Fick me va a informar la capacidad que tiene, por ejemplo, una hormona esteroidea o un lípido de poder atravesar esa membrana. Si yo tengo más lípidos de un lado que del otro, voy a hacer esta fórmula y dependiendo del coeficiente de permeabilidad
obviamente la membrana es permeable a los lípidos, eso va a hacer que tenga un determinado flujo neto de los lípidos en una dirección. O más aún aplicado, esta ley de Fick es clave en el sistema respiratorio. La capacidad de difusión de los gases va a utilizar esta fórmula para poder reconocer o para poder saber cómo se están produciendo a nivel del sistema respiratorio. Fíjense por qué la biofísica es la base, porque yo requiero saber estos conceptos básicos para poder aplicarlos a nivel de mi cuerpo. Con esto cerramos el pantallazo de las diferentes fuerzas disipativas,